¿Qué es esta ensalada ecuatoriana? ¿Qué salsa tan rara le pusieron encima? Antes de empezar, suscríbanse al canal, porque lo que les voy a contar hoy parece una simple historia de comida, pero en realidad terminó convirtiéndose en una lección para todos esos extranjeros que llegan a Ecuador pensando que aquí todo es improvisado, sencillo o demasiado básico. Y sí, lo digo desde ya, hay gente que cree que Ecuador es solo Galápagos, banano, volcanes y fotos bonitas para Instagram. Pero cuando se sientan en una mesa ecuatoriana de verdad, cuando prueban una salsa hecha con maní, ají, limón, achiote y ese toque casero que no se compra en ningún restaurante elegante de Europa, se quedan callados. Calladísimos. Me llamo Valentina Ricci, tengo 29 años y soy italiana. Nací en Florencia, pero vivo en Milán. Mi trabajo consiste en fotografiar comida. Soy fotógrafa gastronómica. Y cuando digo que fotografío comida, no hablo solo de poner un plato bonito frente a una cámara. Hablo de estudiar la luz, la textura, el color, la historia que cuenta cada ingrediente. Para mí, un plato no es solo alimento. Es cultura, familia, memoria, orgullo y a veces también prejuicio. Por eso, claro, me encanta comer. Cada vez que abre un restaurante nuevo, ahí estoy. Si veo un ingrediente que no conozco, lo compro. Si escucho hablar de una receta antigua, la busco. Si una abuela en un mercado dice que sabe preparar algo que ya casi nadie hace, me siento a escucharla como si estuviera frente a una profesora universitaria. Pero hubo algo que me empezó a obsesionar de una manera extraña, la comida ecuatoriana. Todo comenzó por casualidad. Una noche, mientras revisaba redes sociales, me apareció un video de un plato que yo jamás había visto de cerca. Era una montaña de papas doradas, una especie de tortilla gruesa, acompañada con chorizo, huevo, aguacate y una ensalada fresca con una salsa cremosa de color claro, entre dorado y beige, que caía por encima como si fuera seda. Debajo decía, yapingachos ecuatorianos con salsa de maní. Me acerqué a la pantalla como una niña. ¿Salsa de maní en una ensalada? ¿En papas? ¿En un plato salado? Para una italiana como yo, el maní era algo que se comía como snack, o quizá en una crema dulce al estilo americano. Pero ahí estaba, mezclado con papas, achiote, cebolla, ají, ensalada, huevo. Y lo peor de todo es que se veía absolutamente irresistible. A partir de ese video, ya no pude parar. En la madrugada veía videos de encebollado guayaquileño, hornado con cuero crujiente, fritada servida con mote, ceviche de camarón, locro de papa con queso, bolón de verde, tigrillo, seco de chivo, empanadas de viento gigantes, colada morada, humitas, quimbolitos. Cada noche decía, solo un video más. Mentira. Terminaba viendo 20. Y entonces llegó el punto en el que ya no era curiosidad. Era una necesidad. Tenía que ir a Ecuador. Una noche, después de cenar, le dije a mi esposo. Marco, ¿y si viajamos a Ecuador? Marco levantó la mirada de su mesa de trabajo. Él es artesano de cuero. Hace bolsos, cinturones y carteras a mano. Es una persona tranquila, seria, de esas que pueden pasar 3 horas mirando una costura porque no quedó perfecta. Con la comida, en cambio, no es tan apasionado como yo. Si hay pan, queso y café, él sobrevive. Si hay pasta, mejor. Pero no es de los que viajan por comer. ¿Ecuador? Preguntó. ¿Por qué Ecuador? Porque quiero probar la comida de verdad. No en restaurantes internacionales, no en versiones modernas hechas para turistas. Quiero comer como comen allá. Quiero ir a un mercado, a un comedor, a una hueca, a un lugar donde entren oficinistas, familias, señoras con bolsas, estudiantes. Quiero entender por qué todos hablan de esa comida con tanto orgullo. No me parece mal, dijo. Pero hay un problema. Yo ya sabía a qué se refería. Nuestro hijo, Mateo, tenía 5 años. Y Mateo era, con todo respeto, un pequeño dictador de la mesa. No comía verduras. Nada. Ni tomate, ni lechuga, ni zanahoria, ni pepino. Si veía algo verde en el plato, se levantaba como si hubiera visto un animal peligroso. En Italia, donde la gente presume tanto de comer bien, mi hijo era capaz de sobrevivir con pasta blanca, pan y pollo. Y si alguien decía ensalada,
Él desaparecía. En Ecuador va a comer, le dije con una seguridad que ni yo misma entendía. Marco se rió. ¿Y eso cómo lo sabes? Porque he visto videos. Los niños comen platos con ensalada, con aguacate, con chochos, con curtido, con salsas. Hay algo en la manera en que mezclan los sabores. No es como nuestra ensalada aburrida de siempre. Valentina, una cosa es un video y otra muy distinta es nuestro hijo frente a una hoja de lechuga. Confía en mí. Confío en ti. Pero por favor, que no sea un viaje carísimo. Eso sí lo entendí. Empecé a buscar vuelos, hospedajes y zonas para quedarnos. Los hoteles en Quito podían ser costosos, sobre todo si quería algo cómodo y bien ubicado. Entonces encontré un departamento en La Floresta, una zona que, según leí, tenía cafés, restaurantes, galerías, tiendas pequeñas y mucha vida local. Era un alojamiento tipo departamento, con cocina, lavadora y una lista larguísima de reglas. Me pareció perfecto. Si la comida afuera se salía del presupuesto, podíamos comprar en el supermercado y cocinar. Además, yo quería ver también cómo compraban los ecuatorianos. Para mí, un supermercado dice mucho de un país. Sus estantes revelan costumbres que ningún folleto turístico se atreve a explicar. Un mes después, aterrizamos en el aeropuerto Mariscal Sucre, cerca de Quito. Apenas salimos, sentí algo diferente. El aire era más frío de lo que imaginaba, más delgado, más seco. Mateo se quejó de que le dolían un poco los oídos. Marco miraba las montañas por la ventana del taxi con una expresión rara, como si no entendiera cómo una capital podía estar rodeada de gigantes. Esto no se parece a nada de lo que imaginaba, murmuró. Y ahí empezó todo. Después del vuelo, los tres teníamos hambre. Todavía no podíamos entrar al departamento, así que el taxista nos recomendó un restaurante sencillo, de esos que sirven almuerzos. Nos dijo: ahí comen rico, barato y completo. Pidan el almuerzo, no se compliquen. El lugar no tenía lujo. Mesas simples, gente entrando y saliendo, una televisión encendida al fondo, olor a sopa caliente y arroz recién hecho. En la entrada había una pizarra, sopa de quinoa, seco de pollo, ensalada, jugo de mora. ¿Esto es como un menú del día?, preguntó Marco. Parece, respondí. Mateo miraba con desconfianza. Nos sentamos. Una señora nos atendió con una rapidez impresionante. No había ceremonia, no había espectáculo. En pocos minutos llegó una sopa humeante. Luego el plato fuerte, arroz, pollo en salsa, maduro frito y una ensalada pequeña con tomate, cebolla, lechuga y algo cremoso encima. Marco miró la ensalada y frunció el ceño. ¿Qué le pusieron a esto? Yo también me acerqué. No era aceite de oliva. No era vinagre balsámico. No era nuestra clásica combinación italiana. Era una salsa cremosa, ligeramente espesa, con puntitos diminutos. Olía a maní, a limón, a algo tostado, a algo cálido. Creo que es salsa de maní, susurré emocionada. ¿Maní en ensalada? Marco casi se ofendió. ¿Dónde está el aceite de oliva? En Italia, lo normal es que la ensalada llegue limpia, y uno mismo le pone aceite, sal, vinagre, quizá balsámico. Pero aquí ya venía con personalidad propia. No pedía permiso. La salsa ya estaba ahí, como diciendo, esto se come así. Entonces ocurrió lo imposible. Mateo, que jamás tocaba una ensalada, se inclinó hacia mi plato. Mamá, huele rico. Marco y yo nos miramos. ¿Quieres probar? Solo un poquito. Le di una hoja pequeña con salsa. La mordió. Esperé el gesto de rechazo, la cara de tragedia, la frase de siempre, no me gusta. Pero Mateo se quedó callado. Masticó. Miró el plato otra vez. No sabe a verdura. ¿Cómo que no sabe a verdura?, preguntó Marco. Sabe a crema rica. Y tomó otra porción. Luego otra. Luego, sin pedir permiso, empezó a comer directamente de mi ensalada. Mateo, dije casi asustada, estás comiendo lechuga. Pero no es lechuga fea. Es lechuga con salsa. Marco,
que hasta ese momento parecía escéptico, probó una cucharada. Su rostro cambió. Es dulce, pero no demasiado. Es salada, pero suave. Tiene algo tostado. ¿Qué es esto? Maní, dije. No. No puede ser solo maní. Esto tiene algo más. Probé yo también. Y en ese instante entendí por qué los ecuatorianos defienden su comida con tanta intensidad. No era una salsa complicada en apariencia. No era un plato de alta cocina. No tenía una presentación dramática. Pero tenía equilibrio. El maní tostado daba profundidad. El limón levantaba el sabor. La sal lo ordenaba todo. Había una suavidad que hacía que la lechuga, la cebolla y el tomate dejaran de sentirse como obligación. Toda mi vida pensé que la ensalada era como lavarse los dientes, dijo Marco de pronto. ¿Qué? Algo que haces porque toca. Porque es saludable. Porque alguien dice que debes hacerlo. Pero esto lo como porque quiero. Y así, en un restaurante sencillo de Quito, mi esposo italiano, artesano orgulloso, amante del aceite de oliva, acababa de rendirse ante una salsa ecuatoriana. Matteo terminó mi ensalada. Luego pidió la de Marco. Luego la señora que atendía, al vernos, preguntó. ¿Les gustó la salsita? Muchísimo, respondí. ¿Cómo se hace? Ella sonrió como quien ha recibido esa pregunta muchas veces. Depende de la casa. Cada quien tiene su forma. Maní, un poquito de leche o agua, cebollita, ajo, comino, sal, a veces achiote, a veces limón. Pero si quiere algo más fácil, en el súper encuentra salsa de maní o pasta de maní. Y también ají de maní. Eso sí, cuidado, porque algunos pican. Matteo levantó la mano. Yo quiero más. La señora se rió. Este guagua sí sabe. Guagua. Esa palabra me pareció preciosa. Después de comer fuimos al departamento. La entrada era discreta, sin recepción, sin botones, sin nadie esperando. Solo una puerta, un código, una cámara y unas instrucciones larguísimas enviadas por el anfitrión: no hacer ruido después de las 10, separar la basura, no arrastrar maletas por el pasillo, no dejar ropa en el balcón, cerrar bien la llave del gas, no recibir visitas no registradas. Marco leyó todo y dijo: parece que vamos a rendir examen para dormir. Pero cuando abrimos la puerta, se quedó callado. El departamento estaba impecable. Las sábanas tensas, las toallas dobladas, la cocina limpia, los platos ordenados, una pequeña cafetera, ollas, sartén, tabla para picar, cuchillos, incluso una licuadora. Aquí se puede cocinar de verdad, dijo Marco. Por eso lo elegí. Dejamos las maletas y, aunque estábamos cansados, Matteo insistió. ¿Podemos comprar la salsa? Así que salimos a buscar un supermercado. Caminamos hasta un local grande, limpio, con pasillos llenos de productos que yo no reconocía. Y otra vez me sentí como una niña. Había fundas de mote, chochos listos para comer, queso fresco, verde, yuca, papas de varias clases, ajíes, hierbas, frutas que no sabía pronunciar, jugos, coladas, panés, dulces, snacks de plátano, maíz tostado. Pero lo que nos destruyó fue la zona de comida preparada. Había bandejas con hornado, arroz con menestra, seco, ensaladas, tortillas de papa, empanadas, maduro con queso, pollo, sopas empacadas. Todo listo para llevar. En Italia tenemos comida preparada, sí. Pero muchas veces hay que pedir turno, esperar, indicar gramos, mirar cómo te pesan todo. Aquí, en cambio, tomabas la bandeja y listo. Era comida cotidiana, pero con una variedad que no esperaba. ¿Todo esto lo comen en un día normal?, preguntó Marco. Parece que sí. Entonces en Ecuador la gente tiene un problema. ¿Cuál? Que puede comer demasiado bien sin hacer esfuerzo. Yo me reí, pero tenía razón. Había algo peligroso en esa facilidad. Tomamos pollo, tortillas de papa, una ensalada grande, aguacates y varias cosas que no sabíamos exactamente cómo usar. Luego fuimos al pasillo de salsas. Y ahí Marco se detuvo como si hubiera visto una revelación religiosa. Valentina, mira esto. Había ají de varios tipos,
salsa de tomate, mayonesa, mostaza, pasta de maní, salsa de maní, aliños, chimichurri, aderezos dulces, picantes, cremosos, frascos artesanales, marcas industriales, botellas pequeñas, botellas grandes. Para una persona que venía de la lógica italiana de aceite, sal y vinagre, aquello era una provocación. ¿Cuál es la de hoy?, preguntó Marco. No sé. Matteo señaló un frasco. Esta tiene maní. Pero hay 5 con maní, dijo Marco. ¿Cuál compramos? En ese momento apareció un empleado mayor acomodando productos. Tendría unos 60 años. Se llamaba don Ernesto, según decía su gafete. Tenía una expresión tranquila, de esas personas que han visto a cientos de clientes perderse frente a un estante. ¿Buscan algo en especial?, preguntó. Su español era claro, pausado. Yo respondí como pude. Probamos una ensalada con salsa de maní en un restaurante. Mi hijo, que nunca come verduras, se la comió toda. Queremos comprar algo parecido. Don Ernesto sonrió con orgullo. Ah, entonces Ecuador ya les hizo la primera jugada. ¿La primera jugada? Sí. Aquí muchos extranjeros llegan pensando que la comida ecuatoriana es simple. Que arroz, papa, plátano y ya. Pero prueban una buena salsa de maní, un buen ají, un buen refrito con achiote, y se les cambia la cara. Marco asintió. Eso nos pasó. Don Ernesto tomó 2 frascos. Mire, esta es más suave, buena para niños. Tiene maní, sal, un poquito de especias, pero no pica. Esta otra es ají de maní, más sabrosa, pero puede picar un poco. Y si quieren algo fresco, compren chochos, cebolla, tomate, limón y cilantro. Con eso hacen una ensalada que aquí muchos comen felices. En Italia la ensalada casi siempre es aceite de oliva, sal y vinagre, dijo Marco. Claro, y eso está bien, respondió don Ernesto. Cada país tiene su manera. Pero aquí la salsa no es adorno. Aquí la salsa conversa con el plato. El ají, el maní, el curtido, el aguacate, el limón, todo tiene una función. Una papa sin salsa puede ser buena. Una papa con buena salsa de maní puede volverse inolvidable. Yo quería aplaudirle. De verdad. Porque acababa de resumir Ecuador mejor que muchas campañas turísticas. Don Ernesto siguió hablando. Nos contó que en muchas casas la receta cambia según la abuela. Algunos usan leche. Otros agua. Algunos licúan el maní. Otros lo muelen. Algunos hacen refrito con cebolla blanca y achiote. Otros le ponen un toque de comino. En la sierra se usa mucho para yapingachos, papas, carnes, ensaladas. En otras partes aparecen salsas distintas, más picantes, más cítricas, más frescas. Pero si quieren que el niño coma verduras, dijo, empiecen por la suave. No lo asusten con ají todavía. Matteo abrazó el frasco como si fuera un juguete. Esta. Compramos salsa de maní suave, ají de maní, pasta de maní, chochos, tomates, cebolla paiteña, cilantro, limones, aguacates y más ensalada de la necesaria. Marco dijo que era demasiado. Matteo dijo que no. Esa noche, en el departamento, pusimos todo sobre la mesa. Pollo, tortillas de papa, ensalada, aguacate, chochos y las salsas ecuatorianas. Yo saqué el teléfono para grabar, porque sabía que mis seguidores italianos no iban a creer lo que estaba pasando. Primero la de maní, ordenó Matteo. Le pusimos salsa a la ensalada. Matteo comió sin protestar. Luego probó chochos con tomate y limón. Después le puso más salsa. Marco probó el ají de maní con mucho cuidado, como si fuera medicina peligrosa. Esto pica pero quiero más, dijo. Eso no tiene sentido. No tiene sentido, pero quiero más. Y ahí empezó nuestra caída. Durante los días siguientes, recorrimos Quito con una misión que ya no era turística sino gastronómica. Fuimos al centro histórico, subimos calles empinadas, probamos locro de papa, empanadas de viento, canelazo sin alcohol para Matteo, jugos de mora y naranjilla. Fuimos a un mercado donde una señora nos sirvió hornado con mote, agrio y cuero. Marco miró el plato como si fuera demasiado,
pero terminó limpiándolo con una concentración casi religiosa. En cada lugar, había una salsa, un ají, un curtido, un acompañante que cambiaba todo. Y cada vez yo pensaba lo mismo: ¿cuántos extranjeros llegan a Ecuador con una idea pequeña del país? Creen que por ser un país más pequeño en el mapa, su cocina también será pequeña. ¡Qué error tan arrogante! Ecuador es pequeño en territorio comparado con gigantes, sí. Pero en sabor es enorme. Enorme. Tiene costa, sierra, Amazonía, Galápagos, alturas, climas, productos, memorias indígenas, influencias españolas, afroecuatorianas, montubias, migrantes, campesinas, urbanas. Un plato ecuatoriano no sale de la nada. Viene de una geografía compleja y de una historia más profunda de lo que muchos turistas están dispuestos a admitir. Mateo, mientras tanto, cambió de personalidad. Antes huía de las verduras. En Ecuador, cada vez que entrábamos a un supermercado o mercado, corría hacia las ensaladas. ¿Compramos la salsa? Ya tenemos. Pero se puede acabar. Marco, que antes se burlaba de mi obsesión, empezó a tomar notas. Sí, mi esposo, el hombre que apenas cocinaba, estaba anotando ingredientes para recrear la salsa de maní en Italia. Cuando volvamos, la hago, dijo. ¿Tú? Sí. Si esto logró que Mateo come ensalada, yo aprendo. No sabes hacer ni una vinagreta. Pero sé trabajar con paciencia. Una salsa también es artesanía. No pude discutir eso. El penúltimo día volvimos al supermercado para buscar a don Ernesto. Mateo fue el primero en verlo. El señor de la salsa. Don Ernesto se rió al reconocernos. ¿Y qué tal? ¿Funcionó? Mi hijo ahora pide ensalada, dije. Necesitamos aprender a hacerla. Ah, ya quieren llevarse Ecuador en una receta. Exactamente, respondió Marco. Don Ernesto se apoyó en el carrito de productos y nos dio una explicación como si estuviera revelando un secreto nacional. A ver. Para una salsa de maní casera necesitan maní tostado sin sal o pasta de maní, cebolla blanca picada, ajo, achiote, un poquito de comino, sal, leche o agua, y paciencia. Primero hacen un refrito suave con cebolla, ajo y achiote. Luego agregan el maní licuado con leche o agua. Cocinan despacio hasta que espese. Si quieren más fresca para ensalada, la dejan un poco más ligera y le ponen limón al final. Si quieren para papas o yapingachos, más espesa. Y si quieren ají de maní, agregan ají, pero con respeto. ¿Con respeto?, preguntó Marco. Claro. El ají no es para presumir. Es para acompañar. Hay gente que cree que mientras más pique, mejor. No siempre. Un buen ají debe dejar comer, no destruir la boca. Otra vez, quería aplaudirle. ¿Y si en Italia no encontramos achiote?, pregunté. Pueden hacerlo sin achiote, pero no será igual. Busquen tiendas latinas. Y usen buen maní. No maní viejo, no maní dulce, no mantequilla de maní con azúcar. Eso les arruina todo. Marco lo anotaba todo como alumno disciplinado. También pueden comprar pasta de maní ecuatoriana si encuentran, añadió don Ernesto. Pero ojo, la receta no es solo ingredientes. Es el punto. Si se les corta, si queda aguada, si se quema el refrito, cambia todo. Entonces no es tan fácil, dije. Nada que valga la pena es tan fácil, señorita. Esa frase se me quedó grabada. Regresamos a Italia con la maleta llena de recuerdos, fotos, pequeños regalos y una obsesión familiar por el maní. No llevamos salsas abiertas por miedo a problemas en aduana, pero si compramos algunos productos sellados permitidos, sobre todo, llevamos la receta escrita. La primera cena en casa fue triste. Pusimos una ensalada normal en la mesa. Marco tomó aceite de oliva, sal y balsámico, como siempre. La probó. Se quedó quieto. No. ¿No qué? Esto ya no me sirve. Marco, es nuestra ensalada de siempre. Exacto. Ese es el problema. Sabe a obligación. Sabe a dieta. Sabe a comer esto porque es sano. No sabe a Ecuador. Mateo ni siquiera la miró. ¿Dónde está la salsa de maní?,
Ahí entendimos que el viaje nos había arruinado para siempre. Al día siguiente, Marco empezó la búsqueda. Fuimos a tiendas latinas, tiendas internacionales, mercados pequeños. Encontramos maní tostado, pero con sal. Luego maní sin sal, pero no tostado. Encontramos comino. Encontramos achiote en pasta después de manejar casi 40 minutos. Encontramos una marca de pasta de maní, pero tenía azúcar. Marco la rechazó con una indignación que me hizo reír. Esto es postre. No es salsa. Compramos cebolla blanca, ajo, leche, limón, cilantro, ají. En casa, Marco se puso un delantal como si fuera a operar a alguien. Mateo se sentó en una silla para mirar. Yo preparé la cámara, porque ese momento merecía documentación. Primer intento, demasiado líquido. Segundo intento, demasiado espeso. Tercer intento, sabor a maní, pero sin profundidad. Marco frunció el ceño. Falta algo. ¿Achiote? No. Ya tiene. ¿Sal? No. Es otra cosa. Revisó sus notas. Miró el maní. Lo olió. Y entonces dijo. No lo tosté bien. Volvió a empezar. Tostó el maní con paciencia, sin quemarlo. Hizo el refrito más lento, con cebolla, ajo y achiote. Licuó el maní con leche. Cocinó la mezcla hasta que empezó a tomar cuerpo. Ajustó sal. Agregó unas gotas de limón al final. Probó. Se quedó en silencio. Valentina. ¿Qué? Creo que Ecuador acaba de entrar oficialmente en esta casa. Esa noche servimos ensalada. Mateo tomó el tenedor. Probó. Sonrió. Ahora sí. No era idéntica a la de Quito. Claro que no. Le faltaba algo imposible de traer, el aire frío de la sierra, el ruido del restaurante, la sonrisa de la señora del almuerzo, la paciencia de don Ernesto, la emoción de estar descubriendo algo por primera vez. Pero estaba cerca. Muy cerca. Y entonces pasó otra cosa inesperada. Marco, emocionado por su logro, decidió compartir la salsa. El hijo de Julia tampoco come verduras, ¿no? Me dijo. No come casi nada verde. Invítalos. El sábado vinieron Julia y su hijo, Tommaso. Marco puso una ensalada frente al niño. Julia levantó las manos. Lo siento, él no come ensalada. Ni lo intentes. Marco, con una seguridad que me pareció peligrosamente ecuatoriana, dijo. Con esta salsa sí. Le puso salsa de maní encima. Tommaso miró el plato con desconfianza. Mateo intervino. Yo tampoco comía verduras. Pero esto es de Ecuador. Tommaso probó una hoja. Luego otra. Luego mezcló tomate con salsa. Julia abrió la boca. No puede ser. Sí puede, dije. Solo necesitaba que la verdura tuviera algo que decir. Marco se infló de orgullo. Después le llevamos un frasco pequeño a nuestra vecina, la señora Rossi, una mujer mayor que últimamente decía no tener apetito. Se lo dimos con pollo cocido y una nota, salsa de maní estilo ecuatoriano. Pruebe con ensalada, papa o pollo. Yo pensé que quizá no le gustaría. Al fin y al cabo, no todos aceptan sabores nuevos. Pero al día siguiente tocó nuestra puerta. Valentina, ¿qué era eso? ¿No le gustó? ¿No gustarme? Al contrario. Quiero más. ¿Se compra? ¿Se vende? ¿Quién lo hace? Marco. La señora Rossi miró hacia adentro, donde Marco estaba limpiando una herramienta de cuero. ¿Tu esposo? ¿Ese hombre hace salsas? Ahora sí. Pues dile que haga más. Y que me enseñe. Mi hija tiene que aprender esto. Y así empezó el escándalo del edificio. Primero fue la señora Rossi. Luego su hija. Luego Julia. Luego una vecina del segundo piso que escuchó hablar de la salsa ecuatoriana que hace comer verduras a los niños. Después otra señora preguntó si servía para pollo. Un hombre quiso probarla con papas. Alguien sugirió venderla en frascos.
Marco dijo que él no era cocinero. Pero cada fin de semana lo veía tostando maní, ajustando el achiote, probando el punto, llenando frascos pequeños. Y yo pensaba, miren el poder de un país cuando se lo conoce sin prejuicio. Porque esta historia no se trata solo de una ensalada. Se trata de cómo Ecuador, tantas veces reducido por extranjeros a clichés, puede entrar en una familia europea a través de una salsa humilde. Se trata de un niño italiano que empezó a comer verduras gracias a una receta ecuatoriana. Se trata de un esposo que creía que la ensalada era una obligación y terminó defendiendo el maní como si hubiera nacido en Quito. Se trata de una fotógrafa gastronómica que viajó buscando platos bonitos para redes sociales y terminó encontrando algo mucho más importante, una cultura que no necesita gritar para dejar huella. Y aquí va mi opinión, aunque a algunos les moleste, muchos extranjeros no están preparados para respetar a Ecuador porque llegan comparándolo todo. Comparan aeropuertos, calles, precios, modales, restaurantes, porciones, formas de hablar. Llegan con una lista invisible de superioridad. Pero la comida tiene una manera brutal de desarmar esa arrogancia. Te sienta en una mesa, te pone un plato delante y te dice, prueba antes de opinar. Nosotros probamos. Y nos callamos. Desde entonces, cada vez que alguien en Italia me dice Ecuador, y que se come allá, yo sonrío. Porque sé que la pregunta viene desde la ignorancia, pero también desde una oportunidad. Les hablo de locro, de encebollado, de hornado, de yapingachos, de bolón, de chochos, de ají, de maní, de frutas imposibles, de mercados donde una comida sencilla puede tener más alma que un plato carísimo servido con pinzas en Milán. Y siempre termino contando lo mismo, mi hijo no comía ensalada. Fue a Ecuador. Probó una salsa de maní. Y cambió. Así que, ecuatorianos, si alguna vez han pensado que sus comidas de todos los días son demasiado normales, mírenlas de nuevo. Eso que ustedes ponen en la mesa sin hacer escándalo puede ser una revelación para alguien que viene de lejos. Esa salsa que una abuela prepara al ojo puede derrotar años de caprichos infantiles. Ese ají que está en la mesa como si nada puede ser la prueba de que un país pequeño puede tener una personalidad inmensa. Y ustedes, los que nos ven desde fuera, antes de burlarse o minimizar la comida ecuatoriana, hagan algo sencillo, pruébenla. Pero pruébenla de verdad. No desde el Hotel Internacional. No desde el prejuicio. No desde el miedo. Siéntense en un almuerzo, entren a un mercado, conversen con quien cocina, pregunten sin arrogancia, acepten una cucharada de salsa de maní, un poco de ají, un curtido bien hecho. Tal vez terminen como nosotros, con una maleta llena de recuerdos y una familia entera preguntándose cómo vivió tantos años sin Ecuador en la mesa. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué salsa ecuatoriana creen que podría cambiarle la vida a un extranjero? ¿Ají de maní? ¿Salsa de chochos? ¿Curtido? ¿Una buena salsa para hornado? ¿O esa receta secreta que solo prepara su mamá o su abuela y que nadie ha podido copiar igual? Déjenlo en los comentarios, porque estoy segura de que esta historia no termina aquí. Y si les gustó este relato, suscríbanse, den un like y compartan este video con esa persona que todavía cree que Ecuador es solo un punto pequeño en el mapa. Porque a veces un país no necesita presumir demasiado. A veces basta una cucharada de salsa para dejar al mundo sin palabras.